Hola gente de YouTube, hoy finalmente me vi Arcane. Sí, ya sé que llegué tardísimo a esto, ya sé, siempre me pasa lo mismo. Es que le huí muchísimo tiempo porque normalmente cuando algo se hace popular y lo inflan mucho, a mí no me termina encantando tanto la verdad. Entonces prefiero evitarlo hasta que la marea se calme y yo mismo sacar una conclusión propia. Pero al fin me dispuse a verla por la trama y me encantó, se me hizo buenísima. Me pareció casi una obra maestra. Tanto que enos aquí. Hace muchísimo no hago análisis reales en este canal poronga, nomás como que digo opiniones randoms con memes de fondo, porque me da un poquito de cringe cuando analizo seriamente algo. Encima va fatal en views cuando lo hago, pero esta vez me voy a poner serio y voy a intentar analizar esta vaina realmente para explicar por qué me gustó tanto Arcane. Hasta me instalé el LOL, papá. Otra cosa que me va a arruinar la vida. Y bueno, démosle. Recuerda que si te gusta el video te puedes suscribir y con eso me apoyas un montón. Arcane es una serie que conceptualmente explora diversas temáticas que ya hemos visto bastante representadas en diversas historias del cine y la televisión desde hace muchísimos años. La clásica historia de los hermanos que tras un conflicto se ven separados por sus ideales, forzándose a pelear eternamente en busca de un fin, la ciudad formada por diversos constructos sociales, donde los de arriba gozan de privilegios y gustos, mientras la gente de abajo lucha día a día por sobrevivir, creando una distinción de clases sociales muy marcada, o los problemas a los que se enfrenta una sociedad a la que se le da un elemento potencialmente armamentista, con el cual también puede haber una progresión y evolución en las condiciones de vida de los humanos. Todos estos tropos narrativos los hemos visto tantísimas veces representados en diversas historias que se me ocurren mínimo 2 ejemplos ahora mismo de cada uno para hacer referencia a ellos. Transformers One, Jujutsu Kaisen, Naruto, sí, muy otaku estas referencias, pero funcionan. Sin embargo, aquello en donde Arcane brilla y por lo cual terminó consagrándose como una serie increíble, radica en la forma en la que subvierte todos estos tropos para regalarnos una introspección más profunda de sus personajes y un cuestionamiento más completo respecto a los mismos problemas previamente mencionados. Arcane es una serie disruptiva con sus propios conceptos. En primera instancia conocemos a nuestras protagonistas, Powder y Vi, dos niñas que tras haber perdido a sus padres en medio de una guerra, se vuelven el único soporte emocional de la otra, el único vínculo que les queda tras la tragedia que acaban de experimentar, creando un lazo tan poderoso como conflictivo en cada una, donde su amor como hermanas las tendrá atadas eternamente mientras vivan. Para Powder, Vi se convierte en la figura de respeto más grande que posee desde niña, su ideal, su modelo a seguir, aquella persona que guiará la brújula moral de Powder por ser ese principal apoyo que tiene desde muy temprana edad. Todo hermano menor termina viendo siempre a sus hermanos mayores como héroes, como ídolos o modelos a seguir de alguna forma u otra, pero en el caso particular de Powder, no es una simple relación de admiración a su hermana mayor, sino que tras todos los sucesos que ha experimentado, Vi se vuelve el principal motor que guía su vida y le da un propósito, la persona que más ama y en quien más confía, la persona que aspira a ser. Vi es el corazón de Powder. Sin embargo, ¿qué pasa exactamente con Vi? ¿En dónde deposita ella su ideal? ¿Quién es su modelo a seguir? Para Vi el equivalente más cercano de ello obviamente es Vander, el hombre que las adoptó a ambas y quien día a día le muestra qué tipos de valores y principios vuelven a una persona respetada por su gente. Vander es para Vi lo que Vi es para Powder. En Arcane se exploran los vínculos afectivos de las personas como relaciones donde existe una jerarquía en la que una persona instruye o guía siempre a otra, como un mentor. Para Echo esa figura de respeto es su padre, para Caitlyn y Mel esa figura es su madre de niñas, y para Jace esa figura durante un tiempo es Heimerdinger. Y es en base a estas relaciones de respeto donde la serie crea y desarrolla sus principales conflictos emocionales durante gran parte de la historia. Esto mediante 2 perspectivas, aquella donde un personaje pierde esta figura que representa su brújula moral, como Powder, y aquella donde un personaje lidia con convertirse en dicha figura de respeto, como Vi. Esto por medio de un elemento bastante importante y presente en la historia que de alguna u otra forma siempre hace acto de presencia, la fuerza. Podría parecer algo obvio, si en una serie basada en un juego de luchar y ser campeón y esas cosas, obviamente la fuerza y las peleas en sí serán algo que forme parte importante de la trama en la mayoría de pasajes, pero aquí la fuerza no es meramente un recurso vacío para crear y ver conflictos bonitos, sino un elemento que remarca las virtudes de los personajes para intereses mucho más complejos. Todos en Sound pretenden ser fuertes de alguna u otra forma con un fin particular, proteger a la gente que más aman. Ser fuerte es una herramienta que bien o mal
principal consigue cuidar a los más débiles de tus seres queridos de las diversas adversidades que se vayan presentando. El propio universo donde existen los personajes les exige tener un cierto nivel de fuerza para poder defender y cuidar a los suyos. Por consiguiente, entre más fuerza poseas individualmente, más podrás proteger a la gente que amas. Esto es importante pues justo así se abordan los diversos planteamientos sociopolíticos y emocionales antes mencionados. Los niños o personajes más débiles tratan de imitar la fuerza que ven de sus mayores para tratar de alcanzarlos de alguna forma y ayudarlos. No saben aún para qué sirve la fuerza, solo anhelan conseguirla, mientras aquellos que están delante son fuertes para proteger a quienes los admiran y no pueden defenderse solos, tienen un fin. Ambessa se volvió la mujer más fuerte que pudo porque durante años a ella se le instruyó que ser fuerte era la única forma de cuidarse a sí misma y a la gente que amaba, que en un mundo donde era matar o morir, ella debía ser la que estuviera detrás del gatillo y no ser sometida por nadie. Vander o Silco crecieron en esta misma época donde la fuerza era la única barrera que había entre tus seres queridos y la dolorosa muerte de cada uno de ellos. Por eso buscaron volverse los seres más poderosos que pudieran para tratar de anteponerse a cualquier situación que se les presentara. Ellos no contaban con una figura de admiración, ellos eran esa figura para la demás gente y debían estar a la altura de dichas expectativas. La cosa es que entre más fuerte seas, más personas atraerás que quieran estar bajo tu cuidado. Pasas de proteger a un pequeño grupo de personas como tu familia o amigos, a terminar cuidando de toda una comunidad que espera tu respaldo, quienes cuentan contigo cuando el momento lo precise. Y al haber tanta gente a tu cuidado ya no puedes simplemente ser impulsivo o egoísta con tus decisiones. Ahora debes regirte y manejarte con aquello que vea por el bienestar principal de toda la gente que hay, tanto los tuyos como los de otros grupos, donde la jerarquía de poder es similar, gente buscando proteger a los más débiles de situaciones tormentosas. Entre más escales en la cadena, más terminarás involucrándote en conflictos sociales, que van desde lo emocional hasta lo político, y de repente ya no estás en una lucha uno a uno con una persona que amenaza tu integridad. Ahora estás en un juego de ajedrez donde la reina es la gente a tu cuidado, y tú solo eres un peón más, un peón que debe proteger a otros peones. Durante muchos años Vander y la policía Grayson participaron en este juego mediano entre bandos de la forma en que podían, mientras Ambessa y Silco, por ejemplo, optaron por otro camino, ser líderes que velen netamente por los suyos sin preocuparse si del otro lado hay gente inocente o no. Para ellos primero eran sus intereses, y lo que hubiera entre medias solo es un obstáculo que no tiene importancia, hasta si había niños de por medio. Y a pesar de que durante muchos años fueron los métodos de Vander o Grayson los que prevalecieron en Piltover y Sound, justo al principio de ambas temporadas, vemos la caída de este sistema dando paso a la era de los nuevos líderes, quienes tomarán lo que es suyo de cualquier forma, Silco y Ambessa. Con este acto ocurre un desbalance en las propias jerarquías de poder que había establecidas, donde antes personajes como Vi o el policía ese aprendiz de Grayson buscaban pelear y luchar a como dé lugar por su insensatez. Ahora que es su turno de tomar las riendas de sus comunidades, comienzas a ver este proceso de introspección en cada uno, donde empiezan a entender por qué las formas funcionaban de cierto modo, por qué sus mayores actuaban como actuaban, y ahora no saben cómo se supone que deberían proceder. Vemos algo bastante similar tras la muerte de la madre de Caitlyn o el distanciamiento de Mel y su madre, cuando ahora ellas son las encargadas de lidiar con una comunidad o las responsabilidades que antes tenían sus madres, comienzan a tener dudas de cuál es el camino para tomar las decisiones correctas. Quieres ser un buen líder, quieres tomar mejores decisiones que las que tomó la persona que estaba encima de ti antes, pero entonces te enfrentas a la difícil realidad de que la sociedad de base está podrida. Los constructos con los que vivimos funcionan apenas con pinzas, y nada es tan fácil de solucionar como parece, pero nos estamos adelantando mucho. Tras la muerte de Vander vemos cómo ocurre la primera gran fractura de la relación que tienen Vi y Powder en la serie. Vi se siente devastada y dañada, sin rumbo tras ver morir al hombre que más admiraba a manos de Powder, su hermana, así como los amigos que había hecho en este corto tiempo de vida tranquila que había llevado y cuya responsabilidad había sido dada por Vander hacia ella, por lo cual en su desesperación se desquita cruelmente con Powder, sin ser consciente de que este mismo trato generaría el mismo nivel de daño que tiene Vi para Powder, quien ahora no solo lidia con la muerte de su papá, sino con el acto de perder a su mayor soporte emocional, Vi, más la carga psicológica que representa saber que mató a sus amigos por un acto involuntario de bondad, y que por su culpa, toda la vida como la conocía se ha perdido para siempre. Escuchar que trae mala suerte, que es una asesina, y ver que la persona que más quería acaba de romperse por su culpa, todos estos eventos en una niña pequeña quien es mucho más sensible e inocente que Vi, terminan creando en ella un shock que la vuelve vulnerable a la manipulación y el engaño. Claro, antes tenía a alguien que la guiaba por el camino correcto y en quien podía depositar plenamente su confianza,
vida, pero ahora que perdió a ese alguien, cualquier persona que pueda tomar dicho rol, satisfaciendo vagamente su necesidad de afecto y apoyo, en su momento de mayor declive emocional hasta este punto, se volverá un gran amor obsesivo y dependiente para ella, por lo que al cruzarse con Silco, nada más recibir un poquito de empatía de él, este se acaba volviendo la brújula moral de Powder, aún más cuando con el pasar del tiempo él le miente diciéndole que Vía está muerta y haciéndole aún más daño en su psique, desatando todos los trastornos mentales que la atormentarán en la historia. Aquí me parece importante destacar aquella escena donde Powder, no pudiendo apoyar a su familia en su lucha por no tener la fuerza suficiente, acaba frustrándose y desesperándose tanto de sí misma, sintiéndose contenida en su propio cuerpo, que mientras desborda emociones intensas mentalmente, no puede hacer nada que compense dichas emociones físicamente, agitándose por ser débil y no tener la habilidad suficiente para hacerle de ayuda a los suyos, esto llevándola a tomar las decisiones que terminarían matando posteriormente a sus amigos y a Vander. Pues creo que esta escena es muy buena para remarcar los conflictos que exploraríamos a partir de aquí en la historia, la distinción de clases sociales y la evolución nacida de la debilidad. Powder es alguien ingeniosa, creativa, llena de talentos que trabajados correctamente podrían llevarla a la cima, pero se encuentra encerrada en un sitio donde esas virtudes son más bien vistas como defectos. Pensar en aparatos, en invenciones, viene siendo un sinsentido que resta importancia al verdadero enfoque que debería tener ahí, la mera fuerza bruta. Los habitantes de Sound luchan para sobrevivir, apenas añoran alcanzar las condiciones de vida que dio un habitante promedio de Piltover. Ese es su objetivo de vida, por lo que cualquier cosa que pueda interponerse en esa meta de buenas a primeras solo es una pérdida de tiempo. Esos talentos y dotes de Powder no sirven en un lugar como este, al menos no de la forma en la que ella los presenta, y por ello es constantemente juzgada y criticada. Pero quienes ya están en la cima, quienes ya están bien posicionados y acomodados, con algo de trabajo y cuidado pueden ser celebrados por las mismas virtudes que ella tiene. Jace es el ejemplo perfecto de esto. A pesar de que sus inventos en primera instancia no sean bien recibidos por el consejo, o la gente por miedo y temor a lo que dichos puedan significar, prontamente se vuelve un recurso que los eleva como nación y por consiguiente al inventor del mismo en el estrato social donde se encuentra, a pesar de que para él también es difícil comprobar el valor de sus proyectos y no puede darse el lujo de fallar ni un momento para demostrar su efectividad porque todo mundo tiene presión sobre él. Una vez se comprueba su eficiencia, el personaje alcanza la cima, escalando cada vez más en la jerarquía social que constituye Piltover, volviendo a que mientras unos son venerados por sus contribuciones, otros pueden vivir siendo duramente cuestionados por lo mismo, aunque esencialmente los talentos que comparten sean iguales. Pero lo más interesante de este paralelismo entre Powder y Jace es que el motivo de sus creaciones surge de resolver la misma problemática, compensar una debilidad mediante el uso de la tecnología. Si en esta historia la fuerza, tanto física como políticamente, es el eje que mueve todas las decisiones y problemáticas de la trama, el recurso de lo arcano y los inventos busca compensar de alguna forma las falencias de aquellos que por diversas circunstancias poseen algún desbalance dentro de esta escala de poder. Es algo obvio, ¿no? La tecnología surge de suplir con herramientas al hombre que le faciliten su productividad en actividades desde que se creó la rueda, pero es el punto de partida donde se encuentran parados Powder y Jace lo que cambia considerablemente el alcance que esta tecnología puede proveerles. Powder solo necesita y quiere instrumentos que la doten de poder bruto, fuerza que compense sus debilidades en el campo de batalla, en un comienzo para igualar a sus amigos y a Vi, para no quedarse atrás, pero tras su ruptura emocional, esta fuerza es meramente para llenar la baja autoestima, las inseguridades y los sentimientos de culpa que tiene. Ahora que es fuerte, ahora que es Jinx, la reina del mal, quien asesina a otros sin piedad y demás, quien daña a quien se le ponga enfrente y está por encima de todos con sus inventos, puede tratar de compensar esa debilidad que sentía de niña, que la atormentaba y la hizo perder a su familia, con un sometimiento a personas que estén por debajo de ella con su actual tecnología. Esto es común en una persona que vivió como ella, tratar de compensar algún complejo con el dominio y la represión de otros, haciéndole sentir ese vigor que no experimentaba cuando le hacía falta de niña. Y aunque llega un punto en el que los propios inventores de Piltover se sorprenden por la capacidad de sus inventos que ni siquiera Jace podría igualar, Jinx no puede ver más allá en sus creaciones, más que la búsqueda de dañar a otros, pues siempre desarrolló dichos aparatos con ese objetivo, la fuerza. En contraparte a ella, Jace, cuyo contexto social desde que nació le mostró la capacidad de la tecnología y la evolución para el beneficio y apoyo de las personas, utiliza sus inventos justamente con un fin potenciador, llevar a la humanidad a lugares donde nunca han llegado. Aquí no surge el avance netamente de satisfacer necesidades básicas, sino de problemáticas mucho más propias de entornos prósperos, la búsqueda de la evolución humana. Pero la pregunta es, estando ya en la cima, teniendo la posición que gente como los ciudadanos de Sound soñarían con tener,
siendo ese ideal de vida perfecta para ellos, con el que cuenta la gente de Piltover. ¿Cómo puedes ir un escalón más arriba? La respuesta es que intentas alcanzar la perfección, juegas a ser Dios. El arco de personaje de Jace es subir diversos escalones en su jerarquía social con tal de hacer realidad su visión del hombre mejorado, con tecnología Hextech en el día a día que les facilite sus formas de vida. Pasa de ser un chico bien acomodado que se esfuerza en llamar la atención de las mejores familias de Piltover a convertirse en un miembro más del consejo y posteriormente uno de los principales representantes de la ciudad, todo por un objetivo, contrastando otra vez con Jinx, quien va decayendo más y más, convirtiéndose en una criminal buscada por su nación. Pero aunque el camino que toman ambos es exageradamente diferente y los lleva a destinos muy opuestos, entre el cielo y el infierno solo hay un paso. Conforme más avanzan en su camino de vida, más los vemos colapsar emocionalmente y perder la cordura, uno por no poder tomar las decisiones correctas al hacerse cargo de todo un grupo de gente, y otra por no poder hacerse cargo de sí misma, perdiendo de vista a ambos su identidad. Después de todo lo que hemos pasado, ¿quiénes somos? El principal conflicto a lo largo de la temporada para Jace es ir perdiendo de vista el lugar del cual viene. No se había dado cuenta antes de que él ya había alcanzado la plenitud de su vida cuando estaba con su mejor amigo, realizando inventos con el fin de ayudar a la gente que lo necesitaba, cuando eran dos iguales dándolo todo por alcanzar sus sueños que otros llamarían imposibles. ¿Realmente necesitaba más que eso? ¿En serio quería seguir evolucionando aun cuando ya estaba satisfecho con el lugar en el que se encontraba con Víctor? El inmiscuirse en política y ascender diversos escalones en la ciudad solo lo ha distanciado de sus valores originales, orillándolo a tomar decisiones cuestionables, usando una careta delante de la gente para representar esperanza que él mismo en el fondo sabe que no es cierta, y opacando a su amigo junto con su visión original entre más asciende. La historia de Víctor es muy curiosa y trágica cuando lo piensas, pues en un comienzo él se volvió el salvavidas de Jace, aquel que le dio una oportunidad más de demostrar su valía al mundo, con la esperanza de dejar de ser un simple asistente para llevar a cabo su visión junto con otro gran soñador, y al final terminó en exactamente la misma posición en esta primera temporada, con alguien que lo opaca completamente mientras Víctor se va quedando sin tiempo de vida. Jace entiende esta situación y se conflictúa al no saber qué tipo de persona se está convirtiendo sin poder dejar de lado todas las responsabilidades que tiene. Esto mismo también pasa con Jinx, solo que a la inversa. Ella fue engañada durante años por Silco por lo que ocurrió con su hermana y su historia, pero ese hombre, independientemente de lo atroz y enfermo que pueda ser, fue quien le mostró empatía, cariño y lealtad como un padre lo haría. De algún modo, viéndola en ese estado de vulnerabilidad, decidió mostrarle su, aunque retorcida, genuina filosofía de vida en pro de ayudarla cuando nadie más lo haría. La relación de estos dos es trágica porque aunque es incorrecta, aunque le ha hecho un gran daño a Powder y definitivamente no es una buena persona, sí tomó el rol de un padre para ella, la quiere y ese amor los ata de alguna u otra forma. Durante muchos años Powder se aferra a ese amor como único motor que pueda guiar su vida cuando parece haberlo perdido todo, siempre con dudas de lo que pasó y con añoranza de la persona que solía ser, pero moviéndose netamente por inercia bajo ese cobijo de Silco, desbordando todo su sentir y creatividad en trabajos realizados para él, siendo según ella libre, o al menos libre en lo superficial, en lo exterior, pues en el fondo seguía atada a estos tormentos y lamentos del pasado. El tema viene cuando Jinx se entera de que Vi sigue viva, cuando se da cuenta de que todo aquello que su padre le aseguró fue una farsa, y su hermana había estado encarcelada todo este tiempo, pues los colapsos del personaje se intensifican bruscamente ahora. De alguna forma parece que tiene la oportunidad de regresar a esos años alegres y tranquilos con la persona que más quería. Puede volver a ser feliz realmente y liberarse de toda la carga que tiene en su ser, esta vez de forma real. Si para Jace Víctor es el ancla que lo atrae de nuevo a tierra firme, recordándole aquello que él anhelaba ser y dónde deberían estar realmente sus prioridades de Jace, para Jinx ese ancla debía ser Vi, ¿no? Tiene sentido, es la persona que asocia con la vida que solía tener como Powder, solo que las cosas son un poco más complicadas que eso. Una vez pasa el shock de que Jinx ve a Vi, la realidad la golpea con más fuerza. Bien o mal, ella ha vivido muchísimo más tiempo siendo esta reina del mal, hija de Silco, que como Powder. Vi no estuvo ahí en todas las cosas que tuvo que atravesar para volverse en la persona que es hoy. Vi solo era un recuerdo, un sentimiento de esperanza en medio de la oscuridad de que podía volver a una mejor vida si ella de alguna forma siguiera viva. Era el sujeto al cual aferrarse para no asimilar la dura vida que llevaba llena de trastornos y odio a sí misma, porque no importaba cuánto se despreciara a Powder, si su
hermana estuviera aquí, ella aún la seguiría queriendo, ¿no? Todo estaría bien, y tal vez eso podría enmendar su camino. Era su esperanza, pero la presencia de la propia Vi, el hecho de que ese sueño fugaz sí ocurriera rompe completamente con esta ilusión. Ahora ese ápice de luz que tenía en su ser no existe más. Por más que debata consigo misma sobre quién quiere ser, cuál es su verdadera identidad, si es definitivamente la loquita de Jinx, o aún hay algo de Powder en ella, la realidad es que su vida ha sido determinada por sus acciones como Jinx, y eso no puede cambiar. Jamás podrá volver a quien era, pues todas sus acciones estarán siempre presentes en las consecuencias que lleva. No puedes volver atrás. Cuando Jinx pone a prueba esto en la mesa donde coloca a Caitlyn, a Vi y a Silco, quiere con todo su corazón que su hermana le pruebe lo contrario, que le enseñe que aún puede volver a ser Powder, que todo esto que ha experimentado por años solo fue un mal sueño y las cosas volverán a estar bien como antes. Pero no, Vi también es alguien diferente, también ha cambiado. No puede esperar a que ambas sean como cuando eran niñas, porque simplemente el paso del tiempo no funciona así. ¿Qué más quisiera uno cuando está tan dañado volver a lo que fue? Pero el tiempo no espera a nadie. Las cosas que haces cobran factura y te vuelves en una respuesta de todas las buenas o malas decisiones que tomaste en tu vida. Cuando Jinx mata a Silco lo entiende. Ella es Jinx y bien o mal, él la había aceptado con eso. La quería así y le sería leal hasta la muerte, incluso si con eso podía no cumplir el sueño de su vida. Mientras Vi siempre fue reacia a llamarla Jinx, aún se refería a ella como Powder y rechazaba completamente la persona en quien se había convertido su hermana. Es con esto que Jinx finalmente toma una decisión, asume su vida como la hija de Silco, deja de cuestionarse su identidad y continúa con la responsabilidad que dejó en ella el único hombre que hasta ahora la aceptó y quiso tras renacer. Acá quiero hacer un pequeño inciso de que la muerte de Silco me pareció espectacular, ya que reflejó que incluso hasta el final, independientemente de ser una persona horrible que transportaba drogas, sobreexplotaba y manipulaba niños y esas cosas menores, básicamente era narco este pana. Fue leal a la principal regla de la gente de Zaun: jamás entregamos a ninguno de los nuestros. Me pareció interesante porque él manipulaba el brillo bajo el mismo objetivo que tenían Jinx y Jace en la historia: suplir debilidades de las personas con fortalezas. Solo que él lo llevaba al extremo más oscuro, casi arrebatándole su humanidad con tal de conseguir poder. Y una vez llega hasta la cima prefiere desechar todo lo que obtuvo por amor. Jace quería más humanidad que fuerza, Jinx quería el balance de ambas, y Silco quería más fuerza que humanidad, siendo superados por el contrario de lo que buscaban. Pues así como Vander, Silco entendió por qué él se había vuelto tan vulnerable al tener una hija, porque él manejaba la ciudad con métodos tan sutiles. De cierto modo Silco le dio la razón al héroe, cuando normalmente es al revés. El héroe es quien simpatiza y entiende al villano al final. La cosa es que mientras Powder termina de aceptar su identidad como Jinx, entendiendo quién es y desprendiéndose de alguna forma de lo que fue, Jace no. Él se da cuenta de que todo esto de la política, todo en lo que se ha convertido, no es lo que él quiere. Él sí tiene la oportunidad de volver a lo que fue, aunque sus manos jamás dejarán de estar manchadas de sangre. Que levante la mano quien en esta ciudad no tiene pecados y muerte arrastrando. Así que toma la decisión de regresar con su hermano y mandar a la mierda a su puesto. Pero justo cuando lo va a hacer, la serie vuelve a recordarnos que el tiempo no espera a nadie. La segunda temporada inicia justo donde todo terminó, con las bases bien cimentadas de sus personajes y el conflicto ya trabajado. Antes veíamos a las piezas de ajedrez entrar y salir del tablero. La gracia de la primera temporada de hecho estaba en ver cómo se iban reencontrando ciertos personajes, cómo desarrollaban sus relaciones, cómo avanzaba el mundo con los años y cómo los nuevos líderes terminaban dándole la razón a sus pasados. Ahora que todas las piezas están acomodadas, exploraremos las repercusiones de toda decisión antes tomada, y es aquí donde digo que Arcane es una serie muy disruptiva, pues pudiendo irse por el típico camino seguro de los hermanos que se amaban mucho, pero por X suceso de ideas rompen su relación y ahora están destinados a pelear eternamente. Ya sabes, Satoru Gojo y Suguru Geto, Optimus Prime y Megatron, dale el nombre que desees. En este caso la obra le da un giro al tropo. Esta vez la lucha de los personajes y de la propia historia está en no romper esos vínculos sin importar qué. Romper el ciclo, una frase que puede sintetizar todo lo que veremos en esta temporada. Jinx, tras haberse aceptado a sí misma y la persona que es, comienza a enfrentarse a su propia historia, todo aquello que ha hecho y todo lo que la forma. Ahora ya no hay nadie a quien pueda responsabilizar, tampoco hay nadie a quien esperar, solo es ella haciéndose cargo de sí misma. No hay nada más aterrador que eso. Ser consciente de ti es deprimente. Obviamente la complicada situación mental de Jinx la obliga a culpar a otras personas. Intenta matar a Vi atribuyéndole la responsabilidad de haber perdido a Silco y esa esperanza que aún perduraba en ella.
pero claramente este es un intento desesperado por desviar la atención a cualquier cosa que la haga hacer una introspección en sí misma. Aquí vemos al personaje cuestionarse cuál quiere que sea rumbo de su vida. Tras la partida de Silco, lo lógico sería que tome su rol como aquella que comande las calles de Zaun y lleve a la ciudad al sueño que tenía su padre, pero ese no parece ser el camino que ella desea tomar. De hecho, no tiene claro ningún camino. La explosión que provocó ahora la ha llenado de seguidores y gente devota, convirtiéndola en una especie de símbolo de rebelión para Zaun, mientras ella prefiere vivir oculta de todo, tranquila, con cordialidad entre ella y Sevika, la otra seguidora leal de Silco. El personaje de Sevika me gusta mucho, ya que vemos cómo, pese a no tener los recursos que tenía Silco, ni la fuerza o astucia o presencia de Jinx, ella es quien más se esforzó en la obra por darle un mejor destino a Zaun, la que siempre trató de ver por su gente y mejorar las condiciones con las que lidiaban todos. Y al final, todo ese trabajo es recompensado de alguna forma. En este punto, Jinx, completamente perdida, conoce a Isha, una pequeña niña con quien forma un fuerte vínculo, viéndose reflejado en ella, tratando de hacer las cosas mejor como esta figura de admiración de la niña. Quiere ser para Isha lo que Vi era para ella, llenando este hueco que tenía en su corazón, usando a la niña como curita. Trágicamente, la relación que ambas tienen es muy similar a la que llevaban Silco y Jinx antes, donde la pobre Isha terminaría probablemente igual de dañada y trastornada que su mentora, pero por un momento este vínculo se vuelve la única cosa que llena el vacío de Jinx, que le da esperanza y la hace querer vivir el presente sin cuestionar más su pasado o temer por su futuro. Si en la temporada pasada Vi y Victor constantemente perseguían a Jace y a Jinx para traerlos de vuelta a donde creen que debían estar, en esta ocasión son Jinx y Jace quienes tratan de alcanzar a sus hermanos. En el caso de Jace, cuando finalmente este entendió dónde estaba su lugar en un comienzo, siendo un inventor en un laboratorio con sus amigos, ahora debe hacerse cargo de todos los males que ha traído consigo el Hextech, todo el daño que está provocando en la gente y las posibles desgracias que podría traer. Pero ¿cómo hacerlo cuando su mejor amigo, la persona que más quiere, depende de eso? ¿Es capaz de destruir su invención por un bien mayor, aun cuando eso significaría arrebatarle la vida a Victor? Esos cuestionamientos molestan muchísimo a Victor cuando despierta, por Jace no haber sido capaz de cumplir la promesa que le hizo, y crean un distanciamiento muy grande entre los dos. Ahora poco a poco Victor se vuelve un mesías, un dios que ayuda a los más necesitados como él quería, dotándolos de fuerza, sabiduría y tranquilidad, como en una secta muy rara. Y ese éxtasis de ayudar a otros en esta forma divina comienza a saciar los pecados que cree haber cometido con su amiga y demás gente que se vio afectada por su tecnología. Victor comienza a ascender como un dios, viendo todas las posibilidades del mundo, los infines del cosmos que rodean la vida, y enmendando los mayores defectos del hombre con su poder. Si lo pensamos bajo la lógica de Victor, ¿de qué sirve ayudar a la gente con algo de tecnología si terminarán luchando? ¿De qué sirven todas estas discusiones políticas entre Piltover y Zaun, entre consejeros y privilegiados, si siempre habrá una riña y tensión constante entre todos? No importa si hoy hay paz, mañana habrá guerra, guerra que traerá paz y paz que traerá guerra, un círculo vicioso de desgracia, un sube y baja de estar a punto de alcanzar nuestra plenitud como individuos y hundirnos por completo. La única forma en la que jamás hubiera peleas, en la que jamás fuera necesario ser inteligente o ser fuerte, es si no hubiera distinción alguna en el mundo, si todos fuéramos uno en armonía con el universo. Nos entenderíamos, nos complementaríamos, cortaríamos el ciclo de violencia, ¿verdad? Pero es Jace quien, habiendo entendido que la perfección no lo es todo en la pasada temporada, que el evolucionar sin un fin no necesariamente es la respuesta a nuestros problemas, quien debe hacer entender a Victor todo, por una promesa o por amor. La relación de estos dos es la más fuerte y bonita de toda la serie, en mi opinión, aunque habrá quienes los vean como intereses románticos y cada quien tiene derecho de entenderlo a su modo. Para mí ambos representan el lado más puro del amor, dos hermanos que no son de sangre y siempre estuvieron en desequilibrio. Mientras uno avanzaba, otro se estancaba, y mientras uno se aterrizaba, el otro evolucionaba. Pero pese a la diferencia de roles y posiciones donde estuvieran, el lazo que los unía siempre los perseguía donde sea que fueran, hasta que en el último episodio ambos consiguen la epítome de un vínculo, verse como iguales. Ellos destruyen esta idea de que todas las relaciones de Arcane tenían una figura de admiración y un seguidor. Los dos se admiran, se respetan, se ven como iguales, han estado ahí para el otro cuando más lo han necesitado, y ese amor hace que se vayan juntos en igualdad de condiciones. La propia serie te explica que Jace era la única persona capaz de hacer cambiar de parecer a Victor, por esa reciprocidad de condiciones en las que ambos se contemplan, y justo eso ocurre. Jace le explica a Victor que la perfección de la humanidad es un ideal vacío, donde al alcanzarla no hay un gozo que puedas tener en ella. Son las imperfecciones de todos, los errores que cometemos
encontremos lo que nos da un sentido como personas. Sí, puede que la vida esté llena de tragedias, puede que suframos mucho día a día, que nos sintamos inútiles, vacíos, pero mientras aún hay espacio para ser mejores, eso nos incentiva a crecer, nos lleva por caminos de madurez y aprendizaje en los que nunca pensamos estar, y ese crecimiento demuestra el mejor momento de cada uno de nosotros, nuestro verdadero peak, sin perder el valor de quienes somos como individuos. Sin lo imperfecto, Victor y Jace jamás se hubieran conocido, pues es justo de los errores que vivieron por separado y juntos que formaron la relación más poderosa de todas, tanto que el propio Victor solo confiaba en Jace para hacerlo entrar en razón en el pasado. Del error de no cumplir su promesa al inicio de la temporada de destruir el Hextech, es que Victor alcanzó esta iluminación, y Jace aprendió a cumplir seriamente cualquier juramento que le hiciera a su amigo, llevándolos a este punto. Toda la historia de estos personajes y de la serie se basó en la búsqueda de hallar el punto más alto de la humanidad, con progresos, magia o ciencia, para suplir debilidades, porque eso nos haría mejores, ¿no? Victor pensaba que esa cúspide sería el entendimiento total entre todos y la perfección, pero en realidad dicho punto es alcanzado mediante todas las fallas e imperfecciones que poseemos, porque son esas las que demuestran que hasta a pesar de todo lo malo que somos, de todos nuestros errores y pecados, puede haber gente capaces de amarnos, perdonarnos o entendernos, y el amor nacido de una conexión así es la luz más desbordante que poseemos como humanidad, llegado a ella solo mediante fallos. La forma en la que la obra retrata esto es con la historia de Jinx y Vi. De no ser por todas las imperfecciones con las que lidiamos y las tragedias que pasamos, Vi y Jinx jamás hubieran desarrollado ese amor tan fuerte a Vander tras perder a sus padres, o Jinx a Vi, o Isha a Jinx, pues esas relaciones se formaron tras las tragedias vividas por cada una, pero las llevaron a un camino de igual felicidad. Solo tras la tragedia llegan momentos de tantísima alegría y viceversa. Estamos aquí para experimentarlos todos, porque no puede haber un bien sin un mal. La escena de Jinx y Vi abrazándose con Vander aún viéndolo en esa forma tan dañada o alejada de la imagen que tenían de él es poderosa porque justo vemos a los personajes completamente destruidos por todo el viaje que la vida los forzó a atravesar, uno muy cruel y doloroso, pero en ese momento se están aceptando aún con todo lo malo como familia, aún sabiendo las imperfecciones y los males de todos. El amor que se tienen es más grande que cada debilidad. Antes Vi no aceptaba a Powder como Jinx, la rechazaba, se negaba a amarla así, pero ahora aún sabiendo quién es, reconociendo todo lo que ha hecho y la ha traído hasta aquí, hasta desesperándose un poco de ella, está queriéndola y proponiéndole una vida mejor en esa extraña utopía de Victor. Solo que estando en esa cúspide de felicidad viene el bajón, que las hará crecer una vez más. Después de que todo sale mal y el soporte de Jinx, Isha se suicida buscando proteger a su hermana, en otro gran acto de amor, es cuando finalmente el personaje de Jinx debe hacerse cargo. Vemos a la Peliazul pensar en todo el camino que la trajo hasta aquí, todo el daño que ha hecho a otros, todo el mal que ha causado, y finalmente aceptar que sus actos son decisiones tomadas por ella misma, que la gente que está cerca suyo siempre acaba mal o mueren de alguna forma, que sus talentos jamás han servido a nadie para un bien y solo han provocado más tragedia. Jinx es todo lo que la palabra imperfecto significa. Está llena de fallas, de contradicciones, de traumas, de errores, lo que la lleva a tomar la peor decisión, quitarse la vida. Pero a pesar de que es imperfecta, a pesar de todo lo malo que tiene, es el personaje favorito de la mayoría de nosotros porque justamente es muy humano. Son esos errores los que la vuelven única, y a pesar de todos sus problemas, ella demuestra que los humanos no debemos conectarnos todos con la mente para poder empatizar con el otro. Y es justo aquí donde la historia consolida su mensaje, llegando Echo para salvarla. Echo es un personaje muy interesante pues considero yo que representa la mayor tragedia de la historia. Él es un chico que igual que Jinx lo perdió todo desde muy niño, aunque nunca se sintió culpable de nada como ella, tuvo que valerse por sí mismo desde el principio, y mientras Jinx dejaba que sus habilidades se desperdiciaran en un lugar donde no valían nada, y Jace las aprovechaba en un lugar donde el mundo le daría todo, Echo decide seguir su propio camino alejado de ambos, manda a la mierda todo y vela por un lugar donde todo su talento se vaya a un mejor mañana. Él siempre trató de ver por las personas, aún sin tener necesidad, protegerlos y darles esperanza, ser otro tipo de símbolo para la gente. Cuando viaja entre dimensiones tiene la oportunidad de tener una vida soñada, literalmente nadie lo hubiera culpado, de hecho parecía solo tener esa oportunidad de vivir bien sin poder volver, estar con la chica de sus sueños, tener una vida perfecta con tus seres queridos que se fueron a otra vida. Eres exitoso, tienes dinero, ¿qué más podrías querer? Todos elegiríamos nuestra mejor vida, o al menos yo sé que lo haría.
pero aún así, él decide no ser egoísta y no arrebatarle su vida a alguien más. Tira toda su felicidad a la basura con tal de proteger a la gente de su universo, aun cuando sabe que eso le va a costar su propia felicidad. Por eso es tan poderoso que él le transmita el mensaje a Jinx al final de que no se quite la vida. No se trata de si estos dos tuvieron una relación feliz en otro mundo, o si él le agarró simpatía a Jinx tras verla ser buena en otro universo. Se trata de que Ekko entiende mejor que nadie que no puedes cambiar el pasado, pero puedes empezar hoy a escribir un nuevo futuro. Tus talentos, tus dones, tienen el valor que tú decidas darles, y de ti depende si serán negativos o positivos. El contexto influye, claro, pero cada persona tiene la elección de hacer lo que crea correcto con ellos. Yo escogí ser youtuber, pues mala elección, ¿no? Pero bueno, es así que consigue que Jinx pueda tener un propósito finalmente en la temporada, aquello que de alguna u otra forma siempre estuvo buscando Jinx, cerrando en parte su ciclo como personaje. La tragedia aquí viene cuando, a diferencia de Victor y Jayce, quienes ganaron la lucha de la temporada manteniendo su vínculo hasta el final, Jinx y Vi no. Independientemente de si Jinx sigue viva al final o no, ella sentía, ya no quería ser más un lastre para su hermana. Sabía que esa relación estaba dañando a la persona que más quería. Ella siempre sería un peso para Vi que no la dejaría ser feliz, o al menos así se veía ella. Y Vi siempre sería de alguna forma la persona a la que regresaría cada que Jinx estuviera perdida. Lo normal como hermanos, solo que sus caminos esta vez eran demasiado diferentes y ya estaban muy rotos. Vi estaba acercándose a su propia felicidad más, mientras Jinx estaba muy alejada de ella. Por eso, como un último acto de amor que intente redimir todo el daño que ha causado, se dirige a su muerte con Vander, quitándole cualquier peso pasado que pueda atormentar a su hermana. Ya sea que hayan sobrevivido o no, ya no quiere que sus vidas frenen la de Vi. Por eso, cuando Vi cree que muere Jinx al final y Caitlyn duda de la veracidad de esto, podemos ver que Caitlyn no se lo dice a Vi, porque ya sabe lo que representa para ambas hermanas. Y esto rompe con ese ciclo de constante búsqueda y esperanza que mantenían. A diferencia de Jinx, que durante años se aferró a la vida de su hermana, y eso no la dejó avanzar por completo en su nueva vida, Vi sí podrá seguir adelante, pues no parece haber nada que esperar. Todo terminando con un Piltover que tal vez jamás alcanzará la perfección, tal vez en algún momento volverán a caer, pero esta vez eligen romper los ciclos que sus antiguos líderes llevaban para traer un mejor mañana. Que todo acabe con Zevika uniéndose al consejo, da esperanza de que tal vez no se logró la resolución que buscaban antes, donde Zaun predominara sobre Piltover o viceversa, pero podrán encontrar armonía poco a poco. Al final, esta serie siempre fue sobre sus personajes, sus contextos, sus vivencias, y lo más destacado del final es que desata del pasado a todos y deja a nuestros personajes vivos en busca de un mejor mañana, sin seguir reprimiendo lo que sentían antes. Uy, vete bien a la verga, güey. Yo quería que este video durara 15 minutos y acabó bien largo. Siento que aún me quedé con demasiadas cosas por decir. De hecho, me gustaría hacer más videos de Arcane, como uno completamente dedicado a esta escena, que me parece el pick de la serie, o algunos dedicados a personajes incluso. Pero de momento pues quise compartirles algunos pensamientos que tuve mientras veía la serie. Me sorprendió mucho que Jayce y Jinx jamás se conocieran, siendo personajes tan parecidos con arcos narrativos muy similares. Pero eso le da algo de encanto al asunto, ¿no? Me centré mucho en Jayce y Victor, aunque según yo mi personaje favorito es Jinx. Algún día le voy a dedicar algún video a esa loquita, lo prometo. Y eso, espero que les haya gustado el video, gente. Si es así, suscríbete, comenta, comparte clips de TikTok, eso me ayuda un montón también. Sígueme en mis redes sociales como Instagram o Twitter o todos esos. Y muchas gracias por escuchar. No quiero llorarte cuando te pierdo. La distancia me ha quemado el corazón. Te extraño tanto, amor. No quiero llorarte cuando te pierdo. La distancia me ha quemado el corazón.